El mensajero del zar en esta oportunidad, Costa Isijos, argentino, quilmeño, hoy político de Unidad Popular en Grecia, del partido de Grecia, ex ministro de Defensa griego del gobierno de Siriza, que presidía Alexis Tsipras, y bueno, emigró a la Argentina en 1976, rumbo a Canadá, y de ahí volvió a tierras de sus ancestros. ¿Cómo andás, Costas? ¿Todo bien tanto tiempo? Un placer de estar con vos aquí, Gustavo, con la gente que nos ve. Bueno, me siento un poquito en el barrio de Quilmes, por ahí, cuando estoy hablando con algún compatriota. Me recuerdo de mis años de la juventud, que nací allá, es mi patria, y bueno, me siento muy, muy bien cuando estoy hablando con argentinos. Así que bueno. Me alegro, te voy a recordar que es hincha independiente igual que yo, así que. Pero no hablemos de Sí. Independiente porque. No, ahí terminó el primer tema. Tal cual. Pero, Costa, ¿sabes qué? Te quiero, ya que estás ahí en Grecia, digamos, estás muy cerca, digamos, del conflicto, digamos, ¿no? El tema es geopolítica, obviamente, hablar de la guerra de Ucrania y Rusia, y quería preguntarte de tu visión, cómo lo ves, cómo estás viendo de tu cargo, ¿no? Del que has tenido como ministro de Defensa, cómo estás viendo, siendo que Grecia es una de las bases de la OTAN, digamos, ¿no? En Sí. la zona. ¿Cómo estás Bueno, viendo el panorama? el panorama global está en un camino muy peligroso. Está en un camino muy peligroso porque se habla mucho de una guerra entre Rusia y Ucrania, pero yo percibo que esta es una guerra entre la OTAN y Rusia. Y en el fondo está China, no se ve todavía. Ucrania es el territorio, el país donde se está llevando a cabo esta confrontación militar entre la OTAN y Rusia. Esto comenzó en el 2014 con el genocidio contra la población rusa dentro de Ucrania, donde hubo más de 15.000 muertos. Tuvimos después el acuerdo de Minsk, donde Rusia, Francia, Alemania, Ucrania se pusieron de acuerdo de tratar de encontrar caminos diplomáticos para solucionar este problema. Pero después de un año tuvimos un golpe de Estado dentro de Ucrania, donde el gobierno elegido por el pueblo de Ucrania, de Yanukovych, fue un golpe de Estado de fuerzas de la extrema derecha, podríamos también decir de fuerzas neonazis, neofascistas. Derrocaron al presidente y llegó al poder el señor Poroshenko. Ahí comenzó una tragedia de división dentro de Ucrania, entre los ucranianos de conciencia ucraniana y los ucranianos de un peso de cultura, de idioma, de lengua post-soviética, soviética, rusa, un poquito más complicado este tema, que vivían al este de Ucrania, que son más de 15 millones de personas. Este régimen, lo primero que hizo, que nos asustó mucho aquí en Grecia, porque Grecia, como Yugoslavia, ex Yugoslavia, Serbia, la Unión Soviética, otros países de los Balcanes tuvieron un papel decisivo en las guerrillas antinazis durante la ocupación nazi entre el 41 y el 45. Así que en Ucrania volvió el fantasma del fascismo y del neonazismo. Uno de los presidentes durante la ocupación nazi, uno de los elegidos de Hitler, el señor Bandera, se convirtió en un héroe nacional, que eso fue algo terroroso para la mitad de la población de Ucrania y más todavía. Y ahí comenzó una lucha contra la minoría rusa, donde se prohibió el idioma, se cerraron las escuelas donde se enseñaba el idioma ruso. Este enfrentamiento subía, había una escalación más alta, más alta, más alta. Y llegó la OTAN proponiéndole a Ucrania de que tendría que entrar a la OTAN para poder protegerse de quizás de un peligro de Rusia, de una invasión rusa. Esto llegó con el gobierno del señor Zelensky, que ganó las elecciones con un 72% en la primera vuelta, prometiéndole al pueblo ucraniano que iba a implementar el acuerdo de Minsk y llegar a un acuerdo pacífico con la Federación Rusa. Eso no pasó, pasó lo contrario. Cuando Ucrania, eso que derribó el vaso lleno de agua, y donde no había más gotitas, pero toda el agua se derramó sobre la mesa, era cuando Zelensky, 4 días antes de la invasión, dijo que Ucrania salía
del Acuerdo de Budapest, donde Ucrania, cuando cayó el muro de Berlín, era uno de los países el cual firmó el acuerdo que nunca se iba a convertir en una potencia nuclear. Eso, cuando Zelensky lo dijo 4 días antes de la invasión, de que tenían el derecho de convertirse en un país con armas nucleares, ahí la cosa se desató completamente. Este camino de peligros entre Ucrania y Rusia, instigado por las fuerzas de la OTAN, que no solamente crearon grandes problemas dentro de Ucrania, pero los países bálticos, Polonia, Rumania, Bulgaria, Grecia, con futuros socios de la OTAN que serían Armenia y Georgia, OTAN estaba rodeando todos los bordes de la Federación Rusa, cuando ya había un acuerdo después de la caída del muro que la OTAN no iba a tener ninguna otra expansión hacia el este. Eso no pasó. Entonces comenzó esta guerra, que yo digo de vuelta que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la OTAN, indirectamente usando como proxy a Ucrania. Hay un peligro que en este momento más y más países dentro de la OTAN están participando en esta guerra con miles y miles de mercenarios. Afortunadamente Grecia no tiene más de 10 o 15 mercenarios que pertenecen a partidos neofascistas, neonazis, pero hay más de 40.000 mercenarios de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Gran Bretaña, de Italia, etc. Y uno se da cuenta de que esto nos está llevando a un camino en el cual puede haber más participación bélica de otros países miembros de la OTAN, o donde la Federación Rusa podría llegar a tratar de enfrentar militarmente lo que puede pasar también en Finlandia y Suecia, porque recientemente estos dos gobiernos, hace pocos días, creo menos de una semana, dijeron que podrían instalar bases nucleares en sus fronteras con Rusia. Cohetes a 2 minutos de Kremlin y de San Petersburgo. ¿Cómo va a reaccionar Rusia sobre ese tema? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que no se va a quedar con las manos así. Ese es el peligro, Gustavo. Claro. Es un peligro inmenso. Nosotros estamos en el barrio de esta región, estamos al sureste. Tenemos 12 bases militares de la OTAN y de Estados Unidos en Grecia, la base de Alexandrópolis, una nueva base donde están los drones militares de Estados Unidos, los cohetes, los helicópteros, están a pocos minutos del sur de Rusia. Grecia está entrando en esta situación bélica indirectamente, enviando armas, municiones, tanques, camiones, junto con otros 20 y pico países de la OTAN. Vamos a ver cómo esto... Si no hay una solución diplomática rápida, vamos a ver, se va a escalar esto. Y va a salir... Vos calculás que esto va, o sea, que lejos de retroceder, va en escala, al menos da esa sensación, ¿no? Esa sensación. Dijiste algo muy interesante que quería profundizar, porque ¿cómo viste vos esta aparición de grupos neonazis, que no es de ahora, ¿no? Que se viene, digamos, acumulando con el tiempo, creo que es el Sol Dorado en Grecia, este grupo... el batallón Azov en Ucrania, digamos. ¿Por qué crees que aparecen estos grupos? ¿Cuál es tu opinión de por qué aparecen? Bueno, estos no son accidentes políticos. Desgraciadamente hay una conexión y un peso del gran capital europeo, que una parte de este capital menciona y ayuda directamente o indirectamente para que estos grupos sean conocidos. Están fuera del mapa político, muchos de estos grupos no tienen representación parlamentaria o en gobiernos locales, pero vos ves a estas personas en las televisiones y en las radios todos los días, a los representantes de estos grupos. ¿Por qué? Porque se le presenta a la población, más que todo la gente que está pasando por
dificultades económicas, sociales inmensas, como una alternativa. Y este es el verdadero populismo. Muchas veces el populismo se lo dirige como un ataque a la centroizquierda, a la izquierda, al peronismo en Argentina, o a Lula en Brasil, o a Maduro en Venezuela. No, este es el verdadero populismo de la extrema derecha, donde la culpa de todo lo tienen los inmigrantes, los que tienen otro color, otra religión, son más oscuros, o son amarillos, son del este, chinos, africanos, de Afganistán, de Irak, gente que trata de salvar su vida y la de su familia, porque huyen de estos países por una razón, la guerra. Y las guerras en estos países son guerras que vienen de la OTAN, que vienen de Europa, que vienen de Washington. Así que vemos un círculo vicioso, donde se utiliza el argumento de que la presencia de millones y millones de refugiados económicos y políticos de estos países que están en guerra, es un problema de la sociedad, y para salvar el país se tienen que ir todos para que la gente encuentre trabajo. Te doy una explicación simplística que estoy seguro que se escucha también en América Latina por algunas capas. Acá casualmente acaban te habrás enterado del intento de magnicidio de la ex vicepresidenta, de la expresidenta y hoy actual vicepresidenta, con un grupo que se llama Revolución Federal, que son pibes muy jóvenes, que apelan a esto que decís vos, ¿no? Al sentimiento, digamos, de la gente de la que está pasando mal, y que pero cuando vos rascas un poco, también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Son pibes sin representación política, o sí encuentran un financiamiento político, pero no representación política. Entonces son grupos como zombies, ¿no? Gente, o sea, grupos políticos sin cabeza, ¿no? O sea, sin cerebro, digamos. Entonces andan moviéndose y en ese, como todo zombie, digamos, todo lo que avanza lo va destruyendo, digamos. Pero sí, por eso te preguntaba, porque acá en la Argentina está sucediendo lo mismo, digamos, este es un grupito, pero en realidad hay otros que, bueno, en algún momento se van a juntar y pueden hacer un bastante desastre, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades ves ya de que vos fuiste ex ministro de Defensa, ex viceministro de Defensa, digamos, de que la escalada llegue, digamos, a lo nuclear, digamos? ¿Cómo ves eso? Uno nunca puede hablar de una escalada de una manera donde puede ver verdaderamente lo que va a pasar, porque en las guerras no salen las cosas como uno los tiene en la mesa, con sus mapas, con sus planes, el plan E, plan A, plan B, plan C, no. Las escaladas no son controladas, o no pueden ser controladas muchas veces. Yo te voy a dar un ejemplo. Una vez, cuando estaba en el ministerio, hubo una incursión de un avión caza turco que entró en el espacio aéreo de Grecia, y se levantaron 2 aviones griegos, y vos sabés que los pilotos, como se les mide la presión, el corazón, como, y al mismo tiempo yo los escuchaba hablando en abierto, micrófono abierto, como estaban hablando con su jefe. Y le decían, y están con un G2, G3, tienen 23, 24 años, la presión alta llega a los 15, a los 17, a los 18, la baja a 11, 12. Tienen que tomar decisiones en pocos segundos, como evitar un accidente, o si no, tocar el botoncito para que se vaya el cohete, o el cohete que se viene, tienen que hacer otras cosas muy complicadas. Esto pasa en segundos, fracciones de segundos. Un accidente es tan posible, y si pasa eso, después hay respuestas del otro lado, de tu lado. Así que uno siempre tiene que encontrar soluciones diplomáticas, fuera del cerco militar. Cuando los militares hablan, no hay diplomacia. Y cuando no hay diplomacia, hay pérdida de vida, de destrucción, y te estoy hablando de guerras que tuvimos aquí al lado, la destrucción de Yugoslavia. Yo estuve presente 2 veces allá, con misiones humanitarias, etc. Y me encontré en un campo de concentración con 5.000 yugoslavos presos, que no querían hacer su
su servicio militar, no querían luchar. Y les decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me decían, yo tengo una madre que es de Bosnia y un padre que es croata. O yo tengo un padre croata y mi madre es albanesa. Es musulmana y mi papá es cristiano ortodoxo o católico. ¿A quién voy a matar? ¿A mi papá o a mi mamá? Estamos hablando de tragedias. Y estas guerras fueron importadas, Gustavo, desde Alemania, desde Washington, para destruir países y crear espacios de neocolonialismo energético, económico, cultural. Eso es lo que está pasando. Pasó en el siglo XIX, al principio del siglo XX. Está pasando ahora de vuelta. Y con una fuerza mediática increíble, donde uno ve en el noticiero de que hay una guerra o qué sé yo, murieron estos chicos, estas familias, y lo percibe como si fuera una lluvia, una tormenta, como si fuera un accidente, viste, muy lógico. Y es lo más abnormal que puede causar, que uno puede percibir como ser humano. Por eso tenemos que recrear espacios de movimientos pacíficos, sociales. Yo veo un poquito como persona de izquierda antiimperialista, diría yo también, pero bueno, tiene que preservar la vida de los pueblos, tratar de crear espacios de diálogo. Se necesita esa cultura de vuelta. Si no tenemos esa cultura, las fuerzas de la extrema derecha van a tener una fiesta. Y la tuvieron en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, de una manera increíble. Sí, Sí. Vos sabés que esto me hace acordar mucho, ayer hablaba con una amiga que me hace acordar mucho el periodo de entreguerras, ¿no? Sí. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, digamos. Uno puede, o sea, obviamente no hay que extrapolar de esa manera, pero cuando uno ve, digamos, unos ítems, algunas cuestiones, digamos, que tienen que, para comparar, digamos, me hace acordar mucho al periodo de entreguerras, por ejemplo, un caso, el crack del 29 con la bolsa de Nueva York, con la crisis de Lehman Brothers, por ejemplo, en el 2008, ¿no? Y el periodo inflacionario, el periodo, no sé, de desigualdad social muy potente que se da entre el periodo de guerra, digamos, genera lo que está pasando ahora, que es esta extrema derecha, digamos, estos grupos radicalizados de derecha que empiezan a ascender, digamos, en base a estas desigualdades sociales, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando en los gobiernos populares que hace que, ¿no?, aparezcan estos grupos, ¿no? Sí, tenés razón en eso. Uno a veces tiene que recurrir a los libros históricos, pero hablando de Argentina, que es un ejemplo para mí ideal, es de que todos nuestros abuelos y abuelas, o bisabuelos y bisabuelos, que se fueron de la Guerra Civil de España, que se fueron de la época de Mussolini, que se fueron después de la Primera Guerra Mundial, como mis abuelos que se fueron de Grecia cuando tuvimos la guerra entre Grecia y Turquía en Asia Menor, o los croatas, o los serbos, o los albaneses, o los sirios, o todos estos que se fueron a la Argentina, nuestros abuelitas y abuelitos y bisabuelos, ellos te pueden, si estarían en vida o cuando estaban en vida, nos contaron historias que valen más que los libros, porque el odio que viene desde arriba no existe desde abajo, viene de arriba. Son recetas hechas por lo que gobiernan para crear las situaciones ideales de que las guerras tengan ese fin que quieren ellos, de crear espacios o huecos sociales y económicos donde les es más fácil entrar y gobernar de la manera que ellos quieren, usando a títeres, usando a gobernadores que ellos controlan. Esto pasó en Europa en 2 guerras y pasó después de la guerra. Y lo importante es de tener en cuenta de que aquí en Grecia, yo te lo digo porque en Grecia con las recientes elecciones en Brasil, que se habló mucho de estas elecciones, aquí en Grecia también, en toda Europa, América Latina sigue siendo un laboratorio social y económico donde ves que la gente todavía tiene esperanza, todavía no se ha rendido, no se ha puesto en rodillas, de esperar lo que venga y bueno, no nos importa, nosotros que estemos bien no hablemos, no nos metamos en la política, no. Vemos que los jóvenes
las jóvenes en muchos países de América Latina están soñando, están luchando, entrando en movimientos para combatir el racismo, combatir la desigualdad social, para conseguir un porvenir, para conseguir sus utopías. Y esto en Europa se ha perdido casi en su totalidad. Por eso en Europa tenemos este crecimiento de la extrema derecha, del neofascismo y del nazismo. Lo que pasó en Italia, con las últimas elecciones en Italia, con Meloni, o con Le Pen en Francia, que casi ganó las últimas elecciones, o el AfD en Alemania, o este nuevo primer ministro en Gran Bretaña de origen indio que dice que tenemos que tener nuevos muros contra los inmigrantes fuera de Gran Bretaña. Lo dice un tipo que no es anglosajón, que es hijo de indios inmigrantes. Es increíble lo que está pasando. Es un fenómeno que está, esto que decís del indio que llega a la meta, y es un fenómeno que se ve no solo en la política, sino también en las grandes empresas norteamericanas tecnológicas, por ejemplo en Google, lo ves en Amazon, no, en Amazon no, en IBM, digamos, que hay toda una educación, es un tema muy interesante sobre la educación de la India, cómo está poniendo, digamos, grandes intelectuales para ello, obviamente son tipos muy formados, en las grandes tecnológicas y en puestos clave del gobierno de varios países. Uno es el británico el señor Sunak. Claro, que es un representante de la banca privada, ¿no? Que le hizo una jugadita ahí a lo demás para que, en realidad, a los bancos. Volviendo al tema de la guerra, ¿qué pensás que... Se habla mucho de un concepto que es guerra híbrida, ¿no? Que bueno, aparece en la doctrina rusa, digamos, pero el concepto... esto se resuelve solamente dividiendo el mundo como aparentemente que está sucediendo, digamos, una especie de Guerra Fría 2, donde está la disputa, digamos, por el gas y el petróleo y los alimentos. ¿Hay algo más? ¿Cómo lo ves? Yo digo, de lo que mencionaste como temas, son temas reales, con el cambio climático también, con la desesperación de los hielos en el Polo Norte, en el Polo Sur, en la Antártica, donde vamos a tener nuevas rutas de transporte marítimo. ¿Quién va a controlar estas rutas? ¿Quién va a controlar el comercio marítimo? Y te hablo de un país como Grecia, que tiene 11 millones, pero los oligarcas griegos son los primeros en el mundo en las flotas marítimas de comercio. Imagínate, que eso nos viene desde la antigüedad, ¿no? Desapareció la filosofía humanista y se nos quedaron los oligarcas que tienen los buques. Pero bueno, es verdad lo que vos decís, estamos entrando en un mundo muy desconocido, donde muchos hablan de un mundo multipolar. Sí, es un mundo multipolar, pero todavía no conocemos cuáles van a ser los enfrentamientos, hasta dónde van a llegar, el antagonismo entre un mundo que está perdiendo su hegemonía, el mundo anglosajón, en Washington, perdiendo más terreno comercial, económico, tecnológico, energético, con Rusia, con China, con India, con Indonesia, con Brasil, con Argentina, que todavía no sabemos lo que va a hacer Argentina, qué papel va a jugar Argentina en este mundo, porque esta es una cuestión muy, muy delicada, uno tiene que hablar por muchas horas sobre eso. Pero hablando de Europa, desgraciadamente, la Unión Europea más que todo, ha elegido de ser un vasallo de Estados Unidos, ha pedido su independencia totalmente. Claro, estamos comprando armas de Estados Unidos. El gran perdedor de este conflicto, ¿no? Sí, no va a ser Ucrania, va a ser Europa, junto con Ucrania. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en Grecia tenemos el 45% de gas que provenía de Rusia. Lo comprábamos a los 50 centavos por metro cúbico. Y ahora estamos pagando 1,30 a los norteamericanos, que lo están vendiendo. El petróleo que se le está vendiendo a Alemania, el 45% del petróleo lo compran de China y de India, que lo compra de Rusia a $75 el barril, y les venden a los alemanes el barril a $120, a 110.
a los italianos, a los austríacos, a los franceses. Vos ves lo que está pasando, es una locura. Claro, El suicidio del pueblo europeo y de las oligarquías europeas, que ya no son oligarquías, pero son empleados de la oligarquía norteamericana. Europa tendría que jugar un papel neutral, pero no diciendo yo no me meto en esto, a mí no, no, neutral, pero al mismo tiempo con un dinamismo que diría, bueno, aquí tenemos que tener paz, porque en nuestro continente tuvimos 2 guerras, tuvimos 70 millones de muertos, no queremos más, tenemos que encontrar soluciones, a ver lo que pasa, qué es esto, qué es lo otro. No, no se habla de eso. ¿Cómo vamos a seguir dentro del campo de Washington para ayudar a la OTAN de llegar a rodear totalmente a Rusia, rodearla de cohetes nucleares, qué sé yo, con bases nucleares, crear más fricción entre futuras guerras civiles en Uzbekistán, en Kazajstán, en Kirguistán o en las regiones de los uiguros, que son la minoría musulmana al oeste de China, donde Turquía está jugando un papel muy importante en eso como el segundo país más fuerte de la OTAN, con el segundo ejército más poderoso, con más armas y con más tropas numerosas, y uno ve de que esto no puede llegar no podemos llegar a un mundo multipolar por medio de la guerra. Tenemos que encontrar un nuevo espacio de diálogo, y en ese espacio de diálogo lo que faltan son los pueblos o líderes los cuales pueden hablar representando a los pueblos, pero ves que están representando a multinacionales de la energía, de hidrocarburos, de la producción de alimentos o de las nuevas tecnologías. Esta guerra entre las multinacionales indias, chinas, norteamericanas, etcétera, es algo que es muy peligroso, y por eso tenemos que resucitar a los movimientos de paz, aunque esto parezca que es muy romántico lo que estoy diciendo. Hace pocos días tuvimos 100.000 personas, una manifestación en Praga contra la guerra, en Francia 120.000. Ahora el 9 de noviembre en Grecia vamos a tener como 70.000 en las calles, pidiendo de que Grecia no siga enviando municiones y armas a Ucrania, y de que empiece la diplomacia a tomar más espacio en lo que está pasando. Ya ves a los pueblos de Europa que están reaccionando, y eso es bueno, es positivo, pero tenemos que ser más, ser un poquito más hábiles en la utilización de los medios de comunicación. Mirá lo que estás haciendo vos ahora. Vos sos el 5, el 4, el 3%, 3% o el 4, el 5% de la comunicación mediática del Internet, la cual es alternativa a lo que estamos escuchando en el Internet o en la radio. Ese 5% se tiene que convertir en un 10, en un 15, en un 20, tiene que crecer. Tenemos que ser más lo que hablamos, los que escuchamos, los que queremos expresar nuestras opiniones. Crecer un poquito más en nuestro espacio como locales, porque si queremos jugar como locales y ganar al partido, tenemos que tener a nuestras tribunas, las cuales tienen que cantar eso que tienen que cantar, para dar entusiasmo a nuestros jugadores. Y esto no pasa, no pasa. Claro, es importante lo que decís. En este canal que estoy, en Humos y Espejos, que agradezco a los amigos de Asia TV, lo ven en toda Latinoamérica, ¿no? En México, en Iberoamérica también, en España, en Nicaragua, en Brasil, o sea, se ve por todos lados. Entonces está muy piola lo que decís, porque hay algo un concepto que vertiste que me parece interesante, que son las corporaciones internacionales, transnacionales, las que están manejando esta guerra, ¿no? Eso me parece importante. Estoy seguro, Gustavo, de que el título del noticiero de Buenos Aires en una televisión grande de la Argentina, o en México, o en Grecia, es el mismo título, no cambia. Claro. El mismo título. Claro. Ese es el problema. Bueno, la verdad no te quiero molestar más, te agradezco el tiempo que has tenido conmigo. Obviamente te voy a volver a molestar más adelante, pero, claro, pero bueno, más seguido en realidad. Eso es lo que voy a hacer. Te voy a molestar más seguido porque me gusta hablar con vos, me gusta saber de vos. Y bueno, nada, siempre tenés una buena visión de lo que ocurre ahí. Me parece que sos un
si queda algo de todo eso. Espero que sí. Igualmente, antes de irme, quería decirte que haya un mundo multipolar no implica que no sea también tan más violento, ¿no? Lo dije, estoy completamente de acuerdo. Por eso tenemos que elegir los caminos de este mundo multipolar donde no se van a multiplicar las guerras Claro. periféricas o guerras antagonísticas entre los grandes poderes. Tenemos que elegir un mundo multipolar de paz y de diplomacia, donde los pueblos tienen que tener una presencia por más igualdad social, de derechos, de educación, de salud pública. Ese es el espacio que tenemos que conquistar en este nuevo mundo multipolar. Porque también existe el mundo multipolar que vos mencionaste, que puede ser más peligroso Claro. que el Y que tenemos hoy. al haber tantas hegemonías, se pone... Por eso te digo que me hace acordar mucho al periodo de entreguerras, ¿no? Y esto que decís vos, también de que cualquier chispazo, cualquier pavada, puede ser el desencadenante, digamos, de una escalada mayor. Es normal, ¿no? Empiezan, bueno, el concepto de bomba sucia, que tira Rusia, digamos, en lo que se conoce como falsa bandera, digamos, un atentado de falsa bandera. Empieza, digamos, a escalar a niveles peligrosos porque el lenguaje bélico, sobre todo el otro día lo escuchaba Borrell, el representante de la Unión Europea, hablar de guerra, no sé, de guerra de olas, una cosa de guerra de precios, empiezan a usar un lenguaje muy complejo, digamos, para después andar el camino y construir este camino de diplomacia y de paz que estás tratando de imponer, ¿no? Si es así como vos decís, estaba hablando con unos amigos de la red, que nosotros tenemos un capítulo de la red de artistas intelectuales que trabajamos con gente de Argentina, de Brasil, de Cuba, de Venezuela, de Chile, de Uruguay, etc. Y estamos a tratar de ver cómo podemos multiplicar las redes, los capítulos en los países de Europa. Porque Europa, aunque se considera como el viejo continente, tiene que aprender mucho de este nuevo continente que se llama América Latina y Caribe. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos nuestros problemas al otro lado del Atlántico, ya sabemos lo que es el dogma Monroe, el papel de Estados Unidos hegemónico en nuestras tierras, etc. Pero lo peculiar es de que ves todavía una especie de hegemonía cultural y hegemonía social y política de alguna manera, a veces no tan visible, un poquito más mezclada, más complicada, pero siempre en un campo progresista. En cambio, en Europa se está desapareciendo totalmente eso, y eso nos asusta mucho acá en Europa. Porque Europa ha dado mucho al mundo, muchas cosas positivas, pero también dio el fascismo, dio el nazismo, dio 2 guerras, y quizás una tercera ahora. Y esto todo nace en Europa. Y esto Sí, no puede ser una coincidencia o fascismo y un nazismo. accidente histórico. No hay ninguna coincidencia. Eso es alentado el fascismo y el nazismo de los Estados Unidos, Ahí está. financiado por eso para frenar. Ahí es. Esa es la llave de lo que está pasando en Europa. Y ahora lo mismo, ¿no? O sea, como Estados Unidos obviamente ellos están lejos, ¿no? Están separados del otro lado del Atlántico, peleense, después llego yo, ¿no? Y me fijo a ver qué quedó, ¿no? Y encima monto todo un aparato cultural sobre eso que es Hollywood, digamos, y me muestro como el ganador de todo, ¿no? Que yo, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, yo te invito a que todo lo que hagas ahí, si tenés gente para, para hablar de estos temas, del grupo que estás armando, acá tenés un... Sí, para... sí, tenemos a un amigo chileno, Jaime, que es un poeta muy conocido aquí, casado con una griega que su vida podría ser una política, una película increíble, que quizás también podría ir al Hollywood. Se enamoró de una griega exiliada por la dictadura de los coroneles en la década del 60. Él exiliado por Pinochet, se conocieron en Italia, se enamoraron, se casaron y están acá ahora. Tenemos mucha de esa gente, tenemos una comunidad latinoamericana fantástica aquí, de argentinos, de chilenos, de brasileños, de venezolanos, de cubanos también. Gente muy buena, gente que le gusta cantar, le gusta la poesía, le gusta bailar como a todos nosotros en América Latina. Y han ganado un espacio
mucho más grande de su representación numérica que en Grecia, porque tiene un peso cultural muy grande. Y estamos tratando de armar este grupo para que sea un puente, el capítulo de la red griega aquí con las otras redes latinoamericanas. Vamos a ver lo que va a pasar con eso. Es un experimento muy lindo. Bueno, Costa, la verdad, te voy a volver a molestar más adelante, como te dije, te mando un fuerte abrazo y bueno, que todo salga como vos estás planteando. Ojalá. Igualmente. Diplomacia Un abrazo. perdure. Un abrazo grande, saludos. Un abrazote. Chao, 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 Gustavo.